Lo que creemos saber sobre lo que poseemos puede ser muy diferente a la realidad legal. ¿Sabías que no todo lo que tocas es considerado un bien según el derecho? Soy Miguel Oesa Pérez y hoy junto con mi compañero Rafael Camalo Campo vamos a desmenuzar qué son los bienes y cómo se clasifican. Pero, antes de iniciar, antes de hablar sobre los bienes, hay que distinguir conceptos importantes. El primer concepto son las cosas. En derecho, las cosas se refieren a todo lo que existe en el mundo, sea material o inmaterial, y que pueden ser objeto de apropiación o tener un valor para las personas. No todas las cosas son bienes, pero todos los bienes sí son cosas. Ejemplos de estos podrían ser una piedra, una silla, un terreno, una canción, cosas simples. Ahora los derechos. Estos, en relación con los bienes, son las facultades que tiene una persona sobre estos. No son cosas en sí mismas, pero están relacionados con ellas. Un derecho puede ser, por ejemplo, el de usar, el de disfrutar o disponer de un bien. Y podemos poner como ejemplos el derecho de propiedad sobre un terreno, el derecho de uso sobre una casa ajena o el derecho de autor sobre una canción. Y ahora sí, ¿qué son los bienes? Pues los bienes son las cosas que pueden ser apropiadas y que tienen un valor económico. Es decir, son aquellas cosas que están dentro del comercio y que pueden formar parte del patrimonio de una persona. Por ejemplo, una casa, un coche, una computadora o un celular. Y, en resumen, las cosas son todo lo que existe. Los bienes son las cosas con valor económico. Y los derechos son las facultades que tenemos sobre esos bienes. Los bienes pueden clasificarse atendiendo a varios criterios. Existen los bienes considerados en sí mismos que podemos dividir en los siguientes: los corpóreos e incorpóreos. Los corpóreos son aquellos bienes percibidos por nuestros sentidos, o sea, que tienen una existencia física, que se pueden tocar. Ejemplos de estos pueden ser una mesa, un celular o un libro. Y por otro lado, los incorpóreos son aquellos que percibimos a través de nuestra inteligencia. No tienen una existencia material, pero sí un valor legal o económico. Por ejemplo, una marca registrada, una patente, los derechos de autor, son cosas que pues no podemos tocar, pero sabemos que existen, sabemos que están ahí y tienen un valor. Los siguientes son los fungibles y no fungibles. Los fungibles son aquellos que, por sus características, pueden ser cambiados por otros de la misma especie y calidad. Por ejemplo, el dinero, granos de arroz o gasolina. Los bienes no fungibles, por otro lado, son únicos e irrepetibles. Esto significa que no se pueden sustituir por otros exactamente iguales y tienen un valor por sus características particulares. Un ejemplo claro serían las obras de arte. Son obras de arte porque no hay de otro igual, no hay una réplica. Los consumibles y no consumibles. Son bienes consumibles los que se agotan al primer uso. Una vez utilizados desaparecen completamente o se transforman. Por ejemplo, los alimentos o el papel higiénico. Y los no consumibles se usan por un periodo de tiempo y pueden utilizarse repetidamente. Por ejemplo, un automóvil o una computadora. Ahora, los divisibles e indivisibles. Los bienes divisibles son aquellos que pueden fraccionarse por partes sin alterar su esencia, su naturaleza o su valor. Por ejemplo, un terreno o metros de tela. Los indivisibles no pueden dividirse sin alterar su valor. Podríamos poner de ejemplo una bicicleta o un violín. No se pueden usar si sus partes no están completas y su valor baja si están así. Los simples y compuestos. Los bienes simples forman por sí mismos un único objeto, una sola unidad. Por ejemplo, un gis, una escultura, una silla o un billete. Por otro lado, los compuestos están formados por varias partes que forman un todo. Un ejemplo muy claro sería una computadora de escritorio. Esta necesita varias partes, ¿verdad? Como la tarjeta madre, el disco duro, la memoria RAM, una tarjeta gráfica, y además necesita complementos como un teclado, un mouse y un monitor. Si no los tiene, pues no va a funcionar correctamente. Los principales y los accesorios. Un bien principal es aquel que existe de forma independiente, sin necesidad de otro, como un automóvil, y un bien accesorio es aquel que complementa al bien principal. Del ejemplo del automóvil, estas serían pues las refacciones que el automóvil necesita de vez en cuando. Los dos últimos tipos de bienes que tenemos son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se desnaturalicen o se pierda su esencia. Por ejemplo, un sillón o cualquier mueble de una casa.
Los bienes muebles podemos clasificarlos en tres, los siguientes. Primero, por su naturaleza. Son bienes que, pues, por su propia esencia, pueden moverse o trasladarse, como un coche, una silla o una computadora. Por disposición de la ley, son aquellos que, pues, por la ley se consideran muebles, aunque puedan parecer inmuebles. Por ejemplo, el dinero, acciones o valores mobiliarios. Esto, pues, porque son cosas exigibles. Y por último, por anticipación. Son bienes que, pues, aún no están físicamente separados, pero se considera que son muebles porque su destino está orientado a moverse. Esto sería, por ejemplo, la madera de un árbol que aún no se ha cortado o los frutos de un árbol que pues todavía no se han cosechado. Ahora pasamos a lo último, a los bienes inmuebles. Estos son aquellos que no pueden ser movidos, ya que están fijos al suelo o forman parte de él. Como los bienes muebles, también podemos dividirlo en tres. Primero, pues por su naturaleza. Son bienes que, pues por su propia naturaleza, están fijos al suelo y no pueden trasladarse sin destruirse o alterarse. Por ejemplo, un terreno, una casa o hasta un edificio. El siguiente es por su destino. Son aquellos bienes que, pues, aunque podrían considerarse muebles por su naturaleza, la ley los clasifica como inmuebles debido a su uso o a su función. Un ejemplo sería un edificio destinado a una oficina o una máquina instalada de forma fija en una fábrica. Y para terminar con los tipos de bienes, por el objeto al cual se aplican. Son bienes inmuebles porque están destinados de manera exclusiva a un propósito relacionado con la propiedad inmóvil. Por ejemplo, los derechos sobre la propiedad de un terreno o una construcción que estén asociados a un contrato de arrendamiento. Y con esto pues ya hemos cubierto parte de la clasificación de los bienes. Ahora mi compañero Rafael va a explicar el siguiente tema. Buenas, soy Rafa y yo les estaré hablando sobre los bienes según las personas a quienes pertenecen. Ya hemos mencionado según sus características y su naturaleza. Si son muebles, si son inmuebles, si son consumibles o no consumibles. Ahora se enfoca en el titular del bien, el cual se divide en tres. Y el primero que voy a estarles explicando es el de bienes del poder público. Estas son aquellas propiedades que pertenecen a la federación, los municipios y los estados. También se divide en de uso común, como el mar, las plazas, los ríos, el aire, etcétera, etcétera. Estos pueden ser aprovechados por todos los habitantes con las restricciones que marca la ley. El que sigue son los destinados a un servicio público, como un hospital, una escuela pública, que también son inalienables e imprescriptibles, pero en tanto no se les desafecte del servicio público al que hayan sido destinados. Vamos al otro, propios del Estado, como los edificios gubernamentales, que como se habían mencionado hace un momento, son inalienables e imprescriptibles, por lo tanto pueden ser enajenados por el poder público, pudiendo los particulares adquirirlo. Pasemos al siguiente, que es el bien de los particulares. Tan fácil y sencillo, como su nombre lo indica, son aquellas cosas cuya propiedad pertenecen legalmente a los particulares, de las que no se puede aprovechar ninguno sin su consentimiento del dueño o la autorización de la ley. Estos pertenecen fácilmente a personas físicas o morales. Tanto uno como el otro tienen los mismos derechos de privacidad. Por último, tenemos lo que son los bienes sin dueño. Son bienes que no tienen propietario identificado en el momento determinado. El Estado puede asumir sus propiedades bajo ciertas condiciones. También se divide en bienes mostrecos, que son bienes muebles que han sido perdidos, abandonados o dejados sin dueño aparente. ¿Por qué aparente? Aquí les voy a dar un ejemplo. Un celular olvidado en la vía pública o un carro abandonado por un cierto tiempo, si nadie lo reclama, tras un tiempo legalmente establecido, el Estado puede apropiarse de ellas. Tanto yo, si me encuentro algo o alguien que lo encuentre, lo entrega y ya hizo todo, pero dicen, no es de nadie, te lo puedes quedar porque ya pasó un tiempo establecido por la ley. Por otro lado, tenemos lo que son los bienes vacantes, que son bienes inmuebles que, como ya se había explicado antes, son cosas que no se pueden llevar, tales como los terrenos o las casas.
que no tienen un propietario conocido o no fueron heredados tras la muerte del último dueño. Ejemplo, un terreno actual cuyo dueño falleció sin dejar herederos, este también puede pasar al dominio del Estado o la persona que lo quiera reclamar. En conclusión, como pueden ver, el concepto de bienes en derecho es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Nos permite entender cómo se organizan las propiedades que se pueden poseer y cómo se relacionan con las personas y el Estado. Acá una imagen de cómo se organiza todo esto, dándonos a entender que pueden ser considerados en sí mismos según las personas a quien pertenecen, y esto a su vez se ramifican entre muchísimo más subtemas, de los cuales podemos seguir aprendiendo más. Que estos bienes se pueden convertir en bienes muebles, inmuebles, con o sin dueño. Espero que esta información haya sido muy clara y útil. Fue un gusto platicar y explicarle este tema con mi compañero, y nos vemos en el próximo tema de derecho para ustedes. Gracias.